amigos, un saludo a la distancia, soy su amigo Rol Ávila de Tijuana, Baja California Norte. Tu canal, ¿tú crees que es justo? Este 26 de septiembre 2020, una vez más viéndonos, esperemos que estemos bien y sobre todo de una cabal salud, llenos de salud y buena vida, porque pues muchas veces, aunque queramos, muchas veces se nos niega, pero teniendo salud, trabajito, ahí más o menos llevando las cosas al pie del cañón, pues con eso sentimos ya lo demás que vaya llegando, ya va a ser siendo ganancia, ¿no? Amigos, pues como ahorita en estos casos, fíjense que les tengo puras buenas noticias, me da gusto dar estas noticias porque realmente lo merecemos de alguna manera. Siempre no es bueno ver malas noticias o noticias amarillistas, noticias que muchas veces pues sí traen controversia, polémica y nos despierta el morbo, vamos siendo sinceros, ¿no? Pero muchas veces también las buenas noticias son esas noticias que llenan de alegría el alma, que satisfacen nuestras necesidades de espirituales, de alguna manera, hacernos sentir que ya vamos bien, que va mejorando esto y que vamos pasando ya ese trance o esa pesadilla que para muchos de nosotros fue, o para otros un sueño muy pesado, el de la pandemia del COVID-19 o el virus coronavirus, el cual tú te quieras referir o como tú lo puedas entender, pero realmente esto fue para muchos una pesadilla doble, y no nomás en nuestro país, en México, ni es exclusivo de nuestro estado o de una familia en persona, fue a nivel mundial esto del COVID, tanto así que no logra desaparecer y anuncian, ¿verdad?, que ojalá no se dé los rebrotes, pero lo que sí es que vamos más a favor a la tendencia que baje esto, y aquí ya hay estados como por ejemplo el de Campeche, que ya va para verde, si no llegó ya verde, va para verde, que es un gran ejemplo a seguir los demás estados, para que de alguna forma esto ya llegue a la normalidad y realmente ya podamos llevar nuestra vida, pues si no fue como anteriormente era, al menos alguna similitud o algo más parecido, ¿verdad? Pero al menos pues tratar ya de salir, y yo sé que es muy difícil, de verdad es muy difícil reparar, ¿verdad? La pérdida de los seres queridos que tuvieron que partir de este planeta, por ejemplo, de este mundo material, que tuvieron que partir y dejándonos un recuerdo, o aquellos que perdieron su negocio, que con mucho esfuerzo lo hicieron y cayó, o los que perdimos nuestro empleo, al cual realmente pues no teníamos proyectado dejarlo, pero así nos fue, ¿verdad? Todos tenemos algo que dejamos, pero también tenemos algo que cambiar y también algo que recordar y también pues ser diferentes, ¿sí? Ya no pensar ni ser iguales como éramos anteriormente. Algo nos debió haber tocado del humanismo que ahora lo tenemos que poner en práctica y, como dice el presidente Andrés Manuel, aprender a amar al prójimo, ¿sí? Y también el prójimo pues también son nuestras mascotas, los gatitos, los perritos y todo aquel ser vivo que tiene sentimientos. Bueno, pues ahí les voy, sin tanto hacernos largo, lo que nos dice el doctor Hugo López Gatell en pues una corto de su parte de su conferencia que da el día viernes, ¿verdad? Ahí les va. Encuentran ya en un patrón descendente, es decir, disminuyen diariamente el número de casos registrados, el número de hospitalizaciones, el número de muertes, el porcentaje de positividad. Se comporta en general estos 4 indicadores de manera muy consistente, y en 27 entidades, al menos durante 2 semanas, si terminamos esta semana en la misma tendencia serán ya 3, al menos 3. Algunas entidades federativas, y es el caso precisamente de Campeche, y también es el caso de Chiapas, también es el caso de Sonora, de Sinaloa, tienen también más de 6 u 8 semanas, en el caso de Campeche más de 12, en donde hay un descenso continuo de la intensidad epidémica. Y otras pocas que restan todavía con actividad a la alza, quedan 2, concretamente son en Durango y Querétaro, que han tenido un patrón continuo de ascenso, y todavía no se ve con claridad el momento en que empezarán en descenso.
Dos que están en un estado de meseta son precisamente la Ciudad de México y Jalisco. Jalisco apenas tiene la primera semana que tuvo descenso y vamos a ver si se mantiene un patrón o sigue siendo parte de una fluctuación en un estado de meseta. La epidemia no ha terminado, seguimos con la epidemia de COVID. En otras partes del mundo incluso se ha exacerbado, es el caso de Europa Occidental. La Organización Mundial de la Salud hoy insistió en que la epidemia está en difícil control en el mundo entero, porque hay otras regiones que, a diferencia de algunos países que ya estamos en una fase de descenso, están teniendo exacerbaciones. México no está exento del riesgo de un rebrote, particularmente entre octubre y marzo del próximo año, en la medida en que en el hemisferio norte habrá indiscutiblemente la temporada anual de influenza y las características tanto de transmisión como de manifestaciones clínicas del virus SARS-CoV-2 que causa COVID son semejantes al de la influenza. Son dos virus diferentes, pero se comportan de manera parecida. Pero es importante mantener el orden, la calma, la prudencia y permitir que con las actividades que hace la población de restringir su movilidad en el espacio público, de mantenerse a sana distancia, de lavarse las manos continuamente, de usar el cubrebocas, de usar el estornudo de etiqueta, tapándose boca y nariz con el ángulo del brazo, no salir de casa si es que se tienen síntomas, salir lo menos posible. Con esto vamos a seguir teniendo esperanza y además resultados, como acabamos de ver en el caso de Campeche, que ya llegó al semáforo verde, pero en toda la República de disminución. Llevamos ya, mañana se cumplirán las 8 semanas consecutivas de descenso de la epidemia, que empezó a descender desde la última semana de julio. Ahí lo tienen, amigos. Campeche ya llegó a verde, ¿sí? No dejemos de bajar la guardia también en los estados donde todavía no se da. Como dicen, octubre, marzo, puede llegar un rebrote. Esperemos en Dios que no sea así. Por eso debemos de cuidarnos, ¿me entienden? Debemos de cuidarnos para realmente a todas las estadísticas o pronósticos dados, dele vuelta atrás. Si no sea así, aquí también nos dice Campeche, el primer estado en pasar en verde. También, pero les tengo una noticia más grande, más importante, o igual de importante, perdonen ustedes la comparación, pero fíjense que aquí tenemos una información donde nos habla del gurú político, nos dice que AMLO y líderes de Australia e India son los mejores evaluados en el mundo de acuerdo a Mogun Consult. O sea, para que vean aquellos de la oposición que supuestamente tenemos un dictador en la silla presidencial de México, perdón, ahí les va esto, que les va a caer como un balde de agua fría a todos aquellos como Gilberto Lozano, Pedro Ferriz de Con, Broso, Loret de Mola y un sinfín de los supuestamente 1.600 o 650 intelectuales que supuestamente están en contra de Andrés Manuel. Pues ahí les va, señores, para muestra un botón. La compañía global de inteligencia de datos Morning Consult, que fue nombrada como una de las compañías de tecnología de más rápido crecimiento en América del Norte, llevó a cabo un monitoreo de líderes políticos del mundo. De acuerdo con Morning Consult, el primer ministro de la India, Narendra Modi, es el líder que obtuvo la mayor calificación en la lista, quien desde enero de este año hasta septiembre ha mantenido el primer lugar con un 54% de aprobación, mientras que en el segundo lugar se encuentra el primer ministro de Australia, Scott Morrison, quien pasó de tener de enero 2020 un 13% de aprobación a un 26% en septiembre. Y en tercer lugar se encuentra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra un punto por debajo de Morrison con un 25% de aprobación, es lo que nos dice la consultora esta. Dice, en los últimos lugares de la lista, fíjense, ahora nos menciona, quien está en los últimos lugares de la lista, se encuentra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien pasó de un 7% a inicios del año a un 2% en septiembre, o sea, bajó. Y esto lo que sigue es una muy mala noticia para Donald Trump, mientras que el mandatario estadounidense Donald Trump aumentó su popularidad
pues pasó de un 13% en enero a un 11% en septiembre. O sea, bajó Donald Trump y Bolsonaro y Andrés Manuel, pues según ellos dicen que es un 25% de aprobación. Yo siento que en ese aspecto no sé en qué niveles estén manejándolo, pero en México sabemos que es un 75%. Entonces, amigos, pues ¿para qué quieren más si con esto tenemos de respecto a nuestro presidente que va manejando las cosas pues muy bien, muy bien. Ahora por último dice que ellos decidan o va el juicio a los expresidentes o se van los jueces. Eso es lo que nos dicen aquí también en Gurú Político. Fíjense, dice, ciudadanos advierten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicio a los presidentes o se destituciona de jueces. La consulta popular para enjuiciar a los presidentes, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sería inconstitucional según el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Luis María Aguilar es un ministro que fue puesto en el gobierno de Felipe Calderón en el 2006 y continuó siendo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lógico que el señor pues no va a aprobar ese tipo de leyes a favor de los ciudadanos porque pues es no obedecer a sus patrones, ¿verdad? Entonces nos dice que el proceso de recaudación de firmas para enjuiciar a los expresidentes ha terminado y los paquetes ya contabilizados han enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se analizará si se procede con una consulta ciudadana o no. Algunos jueces ligados durante el sexenio de Calderón claramente han mostrado su negativa, asegurando que se violan los derechos humanos de los expresidentes del PRI y del PAN. Pero yo me pregunto, estos expresidentes del PRI y del PAN, que supuestamente se violan sus derechos, ¿cuándo ellos tomaron en cuenta o cuando estos personajes se fijaron cuando violaron los derechos de los ciudadanos mexicanos en sus sexenios? O sea que ahora resulta que sus derechos humanos de ellos sí valen, sí cuentan, sí se los hacen valer, sí están dentro de las leyes. ¿Y los nuestros? ¿Vale un cacahuate? Ahí sí, pisotea nuestros derechos humanos, pisotea nuestros derechos constitucionales, pisotea nuestros derechos laborales. Pisotea nuestra libertad de expresión. Pero a ellos ahora sí, tienes que respetarlos. No, señores, se acabó. Se acabó, porque de hoy en adelante el pueblo manda. Y si el pueblo exige y pide que se lleven a juicio, así va a ser. Amigos, pues es todo lo que les tengo por el momento. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, por sus vistas y espero que sigan visitando el canal, que sigan dando dedito arriba, que se sigan suscribiendo al canal, sobre todo que toquen las campanitas de las notificaciones. Soy su amigo Raúl Ávila de Tijuana y espero que tengan un fin de semana agradable, un buen sábado, disfrútenlo bien, sanamente, y qué mejor que con la familia. Hasta luego, amigos.